Hoy vamos a hablar sobre San Óscar Arnulfo Romero. ¿Quién fue? Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Ciudad Barrios, 15 de agosto de 1917. Nació. Falleció en San Salvador el 24 de marzo de 1980. Conocido como Monseñor Romero. Fue un sacerdote católico salvadoreño, el cuarto obispo metropolitano de San Salvador, desde el año 1977 a 1980, célebre por su prédica en defensa de los derechos romanos. La información personal de Óscar Arnulfo Romero Galdames, que es el nombre de nacimiento. Óscar Arnulfo Romero Galdames, nombre religioso, Romero de América. Nacimiento el 15 de agosto de 1917, Ciudad Barrios, San Miguel, El Salvador. Falleció el 24 de marzo de 1980 a la edad de 62 años en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, San Salvador, El Salvador. Causa de su muerte: homicidio. Nacionalidad salvadoreña. Educación. Fue educado en Pontificia Universidad Gregoriana. Información personal. Ocupación: presbítero católico de rito latino desde 1942. Cargos ocupados: obispo titular de Tambeae, 1970 a 1974. Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Salvador, 1970 a 1974. Obispo católico, 1970 a 1980. Obispo de Santiago de María, 1974-1977. Arzobispo de San Salvador, 1977-1980. Información religiosa. Ordenación episcopal en 1977. Iglesia Católica. Y fue beatificado el 23 de mayo del 2015 por Monseñor Ángelo Amato en representación del Papa Francisco. Fue canonizado el 14 de octubre del 2018 por el Papa Francisco. Su festividad es el 24 de marzo. El santuario está en Catedral Metropolitana de San Salvador. Mis hermanos, como arzobispo, denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia de su país. Su asesinato provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos de El Salvador. Dentro de la Iglesia Católica se le consideró como un obispo que defendía la opción preferencial por los pobres. En una homilía afirmó: la misión de la Iglesia es identificarse con los pobres. Así, la Iglesia encuentra su salvación. 11 de noviembre de 1977. Sus acciones son admiradas por los seguidores de la teología de la liberación. Sin embargo, según su secretario Monseñor Jesús Delgado, Romero no estaba interesado en ella. Para el jesuita Martín Mayer, si antes de 1977 la había juzgado como una moda teológica peligrosa, después escogió a Ignacio Ellacuría, martirizado como él, y a John Sobrino como sus consejeros teológicos, y destacó en sus homilías y cartas pastorales la opción por los pobres, los signos de los tiempos, la praxis y el método de ver, juzgar, actuar. En la Conferencia de Puebla se reunió con los teólogos de la liberación a quienes habían negado la participación oficial.
en Lovaina disipó los prejuicios ante la teología de la liberación. En 1979 fue nominado al Premio Nobel de la Paz a propuesta del Parlamento del Reino Unido. Sin embargo, la laureada con este galardón ese año fue Teresa de Calcuta. Fue asesinado durante la celebración de una Eucaristía en la capilla del Hospital Divina Providencia en San Salvador. La orden de su asesinato nunca se ha confirmado oficialmente. El 24 de marzo de 1990 se dio inicio a la causa de canonización de Monseñor Romero. En 1994 se presentó de modo formal la solicitud para la canonización a su asesor Arturo Rivera y Damas. A partir de este proceso, Monseñor Romero recibió el título de Siervo de Dios. El 3 de febrero del 2015 fue reconocido por parte de la Iglesia Católica como mártir por odio a la fe, al ser aprobado por el Papa Francisco el decreto de martirio correspondiente y promulgado por la Congregación para las Causas de los Santos. Por eso mismo, en consonancia con los procesos debidos según lo estipula la misma Iglesia Católica, el 23 de mayo del 2015 fue beatificado en la Plaza Salvador del Mundo. Poco más de 3 años más tarde, el 14 de octubre del 2018, fue canonizado por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro en Roma. La Iglesia Católica lo venera como santo y algunos de sus fieles se refieren a él como San Romero de América. Óscar Romero goza de las siguientes particularidades. Se trata del primer salvadoreño en ser elevado a los altares, el primer arzobispo mártir de América, el primero en ser declarado mártir ulterior al Concilio Vaticano II, el primer santo nativo de Centroamérica, ya que si bien es cierto, el santo hermano Pedro de San José de Betancourt realizó toda su obra por la que fue canonizado en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y por tanto también un santo centroamericano. Sus orígenes se encuentran en Tenerife, España. Además, la santificación por parte de la Iglesia Católica no es la primera que ha recibido, puesto que la Iglesia Anglicana ya lo había incluido en su santoral oficial, así como la Iglesia Luterana también ya lo había incluido en su calendario litúrgico. Fuera de la Iglesia Católica, Romero es honrado por otras denominaciones religiosas de cristiandad, incluyendo a la Comunión Anglicana y el luteranismo, como ya se había mencionado antes. En la Comunión Anglicana es uno de los 10 mártires del siglo XX representados en las estatuas de la Abadía de Westminster de Londres. Óscar Romero es admirado aún fuera del mundo cristiano, llegando incluso a su valorado en los círculos irreligiosos.